Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. Now I'm connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenos días. Os damos la bienvenida a la segunda jornada de estas 4 que tiene la semana de Barcelona New Economy Week, este evento disruptivo organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que pretende transformar, conectar e impulsar. Estamos en el canal Vitalent. Este canal está dedicado a buscar respuestas a las nuevas necesidades formativas impulsadas o planteadas por la nueva economía y la industria 4.0. Vamos a empezar hoy con el panel Be Gamer, hacia una nueva economía. España, potencia industrial del videojuego. La industria del videojuego en España cuenta con un volumen de usuarios enorme. 9 millones de hombres, 8 millones de mujeres, facturación de 1.700 millones de euros en el 2020. Y a juzgar por estos números podríamos decir que es una de las, la principal industria cultural en este país. Sin embargo, históricamente las instituciones no le han prestado demasiada atención, o al menos menos que a otras industrias culturales, como podría ser el cine o la música. En esta primera sesión vamos a preguntarnos por qué esta desatención. Y también vamos a ver ¿Qué tal si esta industria se potenciara más en España? Sería una cosa interesante para España para resolver estos interrogantes. Tenemos aquí con nosotros a nuestro moderador de este panel, Nacho Corredor. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Nacho es politólogo, ha sido consultor senior de LIC, la principal compañía española del sector de la comunicación y los asuntos públicos. Ha sido asesor del Gobierno de España en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y también en la Cumbre Mundial del Clima del 2019. Actualmente es socio y presidente del Círculo de Asesores de B-Bartlett, Gabinete de Incidencia Pública. También es analista político en la cadena SER y en La Sexta y es autor de un libro titulado El activismo tranquilo.
Pues Nacho, cuando quieras, nos presentas a nuestros speakers. Adelante, gracias. Muchas gracias y gracias también a la Zona Franca de Factory por generar esta conversación de una de las industrias probablemente con más presente, pero también con más futuro y oportunidades para nuestro país, ¿no? En la introducción se señalaba, estamos ante una industria, la industria de los videojuegos, que es una industria cultural, es una industria audiovisual, es una industria digital y desde luego puede ser, es y espero que sea una industria que marque la construcción de nuestro nuevo paradigma económico. Para hablar de todo ello hemos invitado a varias personas. En primer lugar, me gustaría disculpar a Virginia Calvo de PlayStation Talent, que esta mañana nos ha comunicado que no podía venir. Tenemos una mesa diversa y que de alguna manera representa los distintos agentes que participan de esta industria. Por un lado, tenemos a José María Moreno, que es el director general de la Asociación Española de Videojuegos. Muy bienvenido y muchas gracias. Tenemos también a Iván Fernández Lobo, de la Asociación Catalana de Desarrolladores y Editores de Videojuegos, su secretario general. Mil gracias también por acompañarnos. Tenemos a Javier Puertas, que representa una de las empresas importantes de este sector, desde Selecta Vision, Selecta Play. Mil gracias también. Gracias. Y desde luego también tenemos a la visión institucional, nos acompaña el secretario general de Cultura del Gobierno de España, Víctor Francos. Muy buenos días, Víctor. Buenos días. Ahora os paso la palabra simplemente por dar algo más de contexto. La industria de los videojuegos factura 1.700 millones de euros en nuestro país. Esto implica que genera el 0,11% del PIB. Estamos hablando de que supera con creces la suma de la música y el cine y sin embargo su presencia pública es una presencia mucho menor que otras industrias. Estamos hablando de una industria que en España genera al menos 9.000 empleos directos, que se estima que genera más de 22.000 indirectos y que pese a estas cifras, sin embargo, queda muy por detrás de la posición que tienen países como Francia o Canadá en cuanto a la referencia como desarrolladores e impulsores a nivel mundial. Dicho esto, me gustaría empezar con una pregunta para cada uno de vosotros y empezaríamos con Víctor Francos, con el secretario general de Cultura del Gobierno de España. Nos gustaría entender, para poner en contexto, qué se hace desde un gobierno como el vuestro para impulsar una industria como esta. Bueno, buenos días a todas y a todos, buenos días compañeros de ponencia. Buenos días. Y buenos días Nacho, amigo y conocido desde hace mucho tiempo. Muchas gracias al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que no deja de ser mi casa, y a la organización sobre todo de este evento, que es muy relevante que en Barcelona se haga un evento sobre la nueva economía, porque desde el Gobierno de España es uno de los ejes sobre los que estamos trabajando muchísimo. Y muchas gracias por incluir el videojuego dentro de este panel de charlas y de ponencias, porque el videojuego sin duda es nueva economía. Como ha dicho Nacho, el videojuego es un sector, al menos para el Ministerio, claramente estratégico. Uno de los sectores en los que dedicamos desde industrias culturales y creativas un esfuerzo permanente. El propio Consejo de la Unión Europea incluyó la industria como me toca un poco hacer la parte más institucional, incluyó la industria del videojuego entre los sectores creativos prioritarios para el futuro de Europa, y lo incluyó, por cierto, a petición del Gobierno de España, cosa que me gustaría también señalar. Pero el videojuego también es algo más que industria, y a mí me toca decir que es un fenómeno que afecta hoy en día a muchas otras dimensiones, que no solo la parte industrial y económica. Es tecnología, es innovación, es empleo, es crecimiento. Es un sector boyante con problemas y con dificultades como todos los sectores, pero es un sector que está funcionando bien y que refleja como ningún otro el papel de nuestro país como referente de creación y modernidad. A veces tenemos que poner en valor más lo que hacemos porque no nos damos cuenta de que estamos mejor de lo que nos pensamos. Es cultura, es patrimonio cultural, es transformación. En el fondo, el videojuego es creación, en el sentido más amplio. Tanto la pandemia como los avances tecnológicos, entre los que destaca el famoso y ya conocido metaverso,
ponen de relieve que, no voy a hacer bromas en torno a la polémica de estos últimos días, ponen de relieve que los entornos digitales no son solo espacios de juego y entretenimiento, sino también de interacción, de encuentro y de convivencia. Por tanto, sí, desde el Gobierno de España, desde las instituciones, consideramos el videojuego en toda la dimensión cultural, social, económica, y llegamos a la conclusión de que lo que realmente debemos aportar como Administración es sentar las bases necesarias para que el sector siga creciendo y se consolide como efectivamente un sector económico de primer nivel. Molt bé. Iván, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Me gustaría empezar matizando o corrigiendo, incluso negando categóricamente la afirmación o la insinuación de que España no está, digamos, impulsando el sector del videojuego con intensidad, correctamente o competitivamente con otros países. Es más, diría que es probablemente el país europeo que más y mejor lo está haciendo. Víctor acaba de decir claramente que incluso las políticas europeas están muy influidas por la política española, por digamos, la visión y la estrategia en España. Desde el año 2008 que empezamos a trabajar en época de la ministra Sinde, de Ángeles Sinde, con el Gobierno de España, especialmente con el Ministerio de Cultura, que es un ministerio comparativamente con otros pequeñito, ha sido y es el gran motor del impulso del sector del videojuego en España, también con otras administraciones, con una Generalitat de Cataluña que es un ejemplo no solo a nivel de España, sino a nivel europeo, en políticas y en apoyo al sector del videojuego. Y sí que es verdad que tenemos todavía grandes retos que nos hacen poco competitivos o menos competitivos con otros países, como es, por ejemplo, el reto fiscal, ¿no?, con el que llevamos peleando muchísimos años, para conseguir que esa parte que a veces mediáticamente o que termina de atraer empresas o posibilitar el crecimiento de empresas también se dé en nuestro país. Pero el resto de las condiciones son fantásticas en España y, de hecho, hace poquito se proyectaban los medios, sobre todo en los catalanes, no tanto en los nacionales, que es una pena que no se hayan hecho tanto eco de esto, que Cataluña es la región europea que más inversión atrae hoy por hoy en videojuegos, no solo inversión, sino también proyectos. La segunda que más rápidamente está creciendo en empleos, en época de pandemia incluso, y creo que eso, como decía Víctor, es algo que hay que poner en valor, ¿no? Mirarnos también con autocrítica, pero entender que el videojuego desde ya hace unos años se ha convertido en estratégico para España, que se están dando pasos en muy buena dirección y que más allá de cuestiones que tenemos que ver cómo afinar, como este tema, ¿no?, que decíamos fiscal, creo que se está haciendo un gran trabajo en España, ¿no? Y podemos tanto industria como, por cierto, tanto sector privado como sector público, en que hay cada vez, digamos, más conocimiento mutuo, más cohesión, etcétera, ¿no? José María, poner en valor eso. No sé si tu visión es complementaria o contradictoria con los titulares que nos ha compartido Iván. Bueno, es verdad que la situación hoy en día es mucho mejor de lo que era. Las administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas e incluso municipales, en muchos lugares tienen un ojo puesto en los videojuegos y están apostando estratégicamente por ello. A nivel estatal destaca, por ejemplo, la inclusión del videojuego en la estrategia del hub audiovisual y del videojuego, a la cual se están destinando muchos recursos, y el apoyo que se está prestando desde ministerios como el de Economía o como el de Cultura, como muy bien señalaba Iván. También es verdad que hemos empezado mucho más tarde que los países de nuestro entorno con ese reconocimiento y ese apoyo al sector. Preguntabas antes que por qué se puede deber esto. Bueno, la verdad es que comparativamente con otras industrias culturales, lo que sí que es cierto es que el videojuego es mucho más nuevo, digamos. Es una industria que empezó a conformarse hace 30 y pico años y bueno, pues es más nueva que el cine, por ejemplo, o que la literatura. También es cierto que, y aquí tenemos que hacer un poco de autocrítica desde el sector, a lo mejor no se nos conocía bien, y esto es la labor que llevamos desempeñando ya algunos años desde el sector, desde las asociaciones, que es dar a conocer a las instituciones la importancia de nuestro sector, tanto como fuente de generación de riqueza en nuestro país, como fuente de generación de puestos de trabajo de calidad, sobre todo entre gente joven, que en estos momentos es algo que hay que poner en valor. Pero también aclarando dos cosas. Una, el tamaño y la importancia de la industria, que era algo quizá no conocido por las administraciones públicas. Y por otro lado, que el videojuego no es una cosa solo de niños. Éramos percibidos casi como un juguete, ¿no? Cuando
bueno, hemos tenido que explicar que es una industria tecnológica muy ligada a la innovación, que la realidad virtual, la realidad aumentada, que incluso el metaverso tienen su origen en la industria de los videojuegos, y que es una industria cultural y creativa, pues es cuando se ha empezado a poner en valor por todo el mundo y se ha dado a conocer de verdad la realidad y el gran potencial que tiene esta industria. Javier. Sí, nosotros a nuestro nivel, como Selectavisión, lo que sí hemos notado, ya te hablo un poco os hablo un poco a nivel de publishing, yo lo que sí he notado, nosotros tenemos 3 años, la marca SelectRP tiene 3 años de vida dentro de Selectavisión, que tiene 40. Es decir, nosotros llevamos siguiendo el sector del videojuego durante muchos años y hace 3 nos decidimos a dar paso al publishing, tanto físico como digital, y lo que sí hemos percibido, sobre todo los que estamos de feria en feria, que vamos como 20, 30 ferias al año, todos los fines de semana hablando con estudios españoles, es que cada vez hay más juegos, desarrollados en España y cada vez la calidad es superior. Hace cosa de 3, 4 años, pero ahora me pongo un poco más yendo a título por título, pero títulos como Blasphemous, como Narita Boy, como el propio Gris, ahora son más comunes, hay más calidad que hace 3 años. Eso no cabe duda, es por la propia capacidad de los desarrolladores españoles y su talento, y también por las ayudas que está generando el sector del videojuego. José María lo ha insinuado de alguna manera, ¿no? La consideración social que tiene el videojuego ha ido evolucionando, ¿no? Y de hecho es evidente que todavía hay recorrido, entre otras cosas lo vimos cuando el Gobierno impulsó el bono cultural y una parte se podía destinar al consumo de videojuegos. Parte de las críticas que se hicieron fue entre aquellos que no acababan de entender o de visualizar toda la industria que hay detrás. Pero es que plantear una pregunta y ahora también daremos la palabra a Víctor Francos. Claro, estamos viendo, además en un contexto como este, de recuperación económica, todo lo que tiene que ver con el impulso de programas de impulso a la economía Next Generation, que en cada Consejo de Ministros las cifras que se aprueban son cifras muy elevadas, ¿no? Y si uno, sin embargo, intenta visualizar en los presupuestos generales y demás partidas presupuestarias cuánto se destina específico a los presupuestos, desde alguien que es externo y que visualiza la potencialidad del sector, mucho no ve, ¿no? Yo viendo dentro del Plan España Hub Audiovisual de Europa, para el desarrollo de videojuegos nacionales se proponen 8 millones de euros, que alguien podría decir es una gran cantidad, pero si lo ponemos en términos relativos, pues probablemente ahí todavía hay mucho recorrido. Yo, Iván, José María, Javier, lo que os quería preguntar, y acabamos recogiendo también las impresiones del secretario general del Gobierno de España, es exactamente ahora, ¿qué le pediríais a las instituciones para aprovechar las oportunidades que se presentan para una industria como es la industria de los videojuegos? Iván. Bueno, yo creo que la inversión, estando bien utilizada, llama más inversión, ¿no? Yo creo que es, sobre todo, yo pondría mucho foco en esta industria, además es el espacio en el que estamos hoy, que es el de talento, ¿no? En el talento. Muchas veces se habla de atraer inversiones, de crecimiento, etcétera, ¿no? Y se pone en un segundo lugar, aunque se mencione, se pone en un segundo lugar siempre el talento, ¿no? Lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo concretamente en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Este crecimiento, digamos, acelerado del sector, esta capacidad de atraer inversiones que comentábamos antes, viene dada por la capacidad, o sea, por el crecimiento también de las iniciativas de formación, las posibilidades. Cuando hablábamos en el 2008, ¿no? Cuando empezó, digamos, el Gobierno de España, o empezó el sector español un poco a querer crecer, había 7, 8 empresas en España. Ahora hay pues, 500, 600, se dice, ¿no? Iniciativas, ¿no? Ha crecido muchísimo, no solo en España, en todo el mundo, ¿no? Pero estamos hablando de un crecimiento muy grande para un sector, ¿no? Y la capacidad de crecimiento del sector y que España se convierta, que Cataluña en este caso, y que España por tracción se pueda convertir en un hub de creación o se esté convirtiendo en un hub de creación, de producción de videojuegos, la base de todo eso es la disponibilidad de talento. La inversión no busca tanto medidas fiscales que la aceleran o otro tipo de infraestructuras, otro tipo de cosas como otras industrias. Aquí lo que busca es la capacidad, digamos, de tener talento accesible, tanto formado aquí como que podamos atraer de otros países, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte en la que quizás como país tenemos que poner más hincapié, ¿no? Ya hemos conseguido que se distinga, ¿no? Al principio del debate se daban cifras de mercado, a veces se confunden, ¿no? Las cifras, somos un mercado muy importante, hay una cultura del videojuego muy importante en España, se entiende el videojuego, se consume el videojuego,
videojuego, tenemos que intentar hacer todo lo posible desde administraciones, colaboración, administración, también sector privado, para transformar ese interés lúdico que los españoles y españolas tenemos en el videojuego en un interés académico, intelectual, profesional, ¿no? y crear o unirse a las profesiones del futuro, que no solo cuando hablamos de videojuegos parece que solo estamos formando gente para hacer entretenimiento para chicos o chicas jóvenes. No, estamos hablando de skills, de conocimiento que se utilizan en los videojuegos que son transferibles o digamos, de primera utilidad en todas las industrias digitales que vienen en el futuro. José María, Iván ponía sobre la mesa varios elementos. Uno tiene que ver con la captación de talento, formación también del talento nacional, pero deslizaba en las dos intervenciones el elemento fiscal. No sé si podríamos desarrollar una visión del sector de este elemento. A nivel internacional, distintos países están apostando por el sector del videojuego como una industria básica en las economías de sus países, ¿no? Básicamente hay dos modelos, el que se sigue en Canadá, que después ha sido copiado por el Reino Unido, por Francia, por Italia, basado en beneficios fiscales para la industria del videojuego. Por dos motivos. Uno, por ese vínculo con el mundo cultural y, por otro lado, con el mundo de la innovación, ¿no? Y entonces se están viendo beneficiado el sector del videojuego con beneficios fiscales. En otros países, como es Alemania, lo que se está apostando es por la vía de las subvenciones a las empresas de videojuegos. Claro, las subvenciones que se dan en Alemania nada tienen que ver con las que se dan en España. Hablamos de que en España estamos hablando de 8 millones y en Alemania pues de más de 50 todos los años, ¿no? También es verdad que el tamaño de la industria en uno y otro país pues son distintos, ¿no? Por la parte de las subvenciones, es decir, a nosotros no nos parece mal, es verdad, siempre pues uno tiende a pedir más y más, pero es cierto que hay que reconocer que hemos pasado de que hubiese 1 millón hace un año, hace 2 años, a que ahora ya 8, por tanto sí que ha habido un salto exponencial, ¿no? Siempre uno tiene un ojo puesto en los mayores y uno de ellos puede ser Alemania. Pero nosotros por lo que apostamos es por la vía de los beneficios fiscales, beneficios pues similares a los que tiene la industria del cine, por ejemplo, en España, o a los que tiene el sector en los países de nuestro entorno, ¿no? Pues para poder competir en igualdad de condiciones con esos países, porque es verdad que en España hay mucho talento, y además cada vez hay proyectos que tienen más éxito a nivel internacional, pero para poder dar ese salto y poder competir con estos países, creemos que es importante pues que haya este tipo de beneficios fiscales. Yo no aspiraría a lo mejor a lo que hay en Canadá, que hablamos de ayudas fiscales por las cuales se te devuelve el 47% más o menos de la inversión que realizas en el sector vía impuesto de sociedades del año siguiente, pero sí ayudas alineadas con lo que ocurre en el resto de Europa, que son ayudas entre el 20 y el 30% de la inversión, ¿no? Son las dos vías y yo apostaría por cualquiera de las dos, porque las dos son beneficiosas, y hay que reconocer que sí que hemos mejorado algo en los últimos años, aunque todavía creemos que se puede hacer un poquito más. Damos la palabra a Javier, pero antes, Iván, ¿no? Que creo que querías... Si me permitís, esos beneficios fiscales van en poder, no que las empresas ganen más, las empresas que producen en España ganen más, sino que puedan pagar sueldos igual de competitivos que los que pagan en los países vecinos. Es decir, claro. Se da la circunstancia de que les sale más barato o igual a una empresa pagarle un sueldo mayor a alguien en Francia de lo que sale, por ejemplo, en España, ¿no? Y esto es una desventaja competitiva. Y no solo eso, premiar la contratación de talento, lo que significa poder aspirar también a proyectos de mayor envergadura, proyectos a los que hasta ahora pues, están aplicando, digamos, empresas de los países nórdicos, de Francia y demás, ¿no? Porque los estudios españoles, hablaba Iván, hay más de 400 en España, pero es verdad que todavía tienen un tamaño pues, pequeño en comparación con los estudios internacionales. Y no hay que olvidar una cosa, en España hay más de 90 grados y posgrados ahora en videojuegos, hay miles de jóvenes formándose en videojuegos cada año y necesitamos hacer crecer las empresas locales para que puedan absorber ese talento y también atraer inversión internacional, empresas que, como decía Iván, está ocurriendo aquí en Cataluña, empresas que puedan contratar a ese personal, esos jóvenes preparados que pueden hacer que demos ese salto también a nivel internacional. Esta es una reflexión que Víctor Frankos hacía en el pasado, ¿no? Y decía algo así como hace falta hacer una reflexión en torno a la dimensión de lo que son las empresas del
juego y dimensionarlas mejor para que sean más competitivas. Javier, tanto Iván como José María han hablado del talento, de la necesidad de formar al talento español, de captar talento internacional. Tienes una experiencia diaria, digamos, en una compañía de referencia del sector. ¿Qué retos hay en este ámbito para una industria como la vuestra? El principal reto para una empresa española a nivel de publishing es obviamente la competencia, porque ya no es solo a nivel nacional, sino que es una competencia a nivel europea. Más allá de lo que decían mis compañeros, tanto de la formación de las nuevas generaciones y de las actuales, y líneas de subvención, si nos ponemos a mirar los últimos títulos españoles, que son los más vendidos dentro de nuestra industria, el publisher siempre no ha sido español. O sea, hay una dificultad del publisher español a adquirir grandes juegos españoles, porque obviamente no podemos competir contra las ofertas que vienen de fuera. Y esto es algo que a largo plazo creo que al final un estudio español, leas en Cataluña, en Andalucía, en Canarias, el que sea, siempre se va a sentir más cómodo, más arropado y más protegido, incluso a nivel de marketing y comunicación, con un estudio que hable su propia lengua y esté en su propio país. Pero esto no está pasando a día de hoy y es una cosa que nos hemos dado cuenta en los últimos 2 años hablando con todo tipo de estudios. Los grandes títulos que se producen en España se llevan desde desarrolladores europeos, americanos o incluso asiáticos. Y esto es un reto que no sé si llegaremos a corregirlo, en el sentido de que al final un AA independiente español se ha llevado por una empresa española, pero desde luego creo que es fundamental esto, fundamental. Víctor Franco, secretario general de Cultura, te han hecho un poco la lista de la compra y de las distintas peticiones que harían a una institución como la vuestra. Resúmenos, por favor, ¿qué estáis haciendo en el Gobierno de España para atender estas y otras prioridades que tenéis detectadas en una industria como esta? Yo, Nacho, una de las cosas que he aprendido después de trabajar mucho en la administración pública es que nunca digo que no, siempre digo que lo estamos mirando. Por lo tanto, la lista de la compra la he apuntado y la vamos a mirar. No, un poco porque como no me gusta que parecieran intervenciones enlatadas y se han dicho cosas interesantes, voy a intentar, primero, si me dejáis un poquito, nada, un minuto más de tiempo que vosotros, pero conmigo para responder a algunas cosas. En el tema de la fiscalidad, primero decir que estamos trabajando, y ahora sí que lo digo en serio, ahora estoy hablando muy en serio, estamos trabajando en ver en qué incentivos fiscales podríamos tener para esta industria. Pero ojo y más en estos días que tenemos la fiscalidad en el centro del debate político, ojo con pensarnos solo con fiscalidad se consiguen las cosas, porque no es así y en sectores emergentes es verdad que la fiscalidad puede ayudar, pero ayudan muchas otras cosas. Mirad, de entrada hay una cosa que me gustaría decir, que siempre se nos escapa entre los dedos cuando hablamos de las políticas del Gobierno de España, que es que nosotros vivimos en un país descentralizado. Por lo tanto, que el Gobierno de España hace políticas, pero es que las comunidades autónomas tienen competencia y dinero para hacer políticas, que las hacen también. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es agregar todos los datos, porque si no nos salen distorsionados. Y respecto al tema muy relevante que se ha dicho de la formación, precisamente pues para dar respuesta a esta demanda se ha creado una nueva titulación, el curso de especialización en desarrollo de videojuegos y realidad virtual, que tiene 600 horas de duración y que es específico para este sector. No solo, hablaba Nacho, que decía que hablaba yo, pero es que a mí me parece muy relevante y siempre intento ponerlo encima de la mesa, que uno de los problemas que tenemos nosotros, no en el sector del videojuego, en muchos sectores industriales y económicos, es la dimensión de las empresas. Y nosotros lo que intentamos es ayudar a que crezcan. El año pasado se impulsó por primera vez una línea de ayuda al videojuego y a la creación digital que incluye expresamente el apoyo a proyectos relacionados con la realidad extendida, la realidad aumentada, la virtual y la mixta. Y esta convocatoria está destinada a pequeñas y medianas empresas, precisamente para hacerlas crecer. Esa es la voluntad del Gobierno de España. Y a expandir su objeto, no solamente a expandir la empresa, sino a expandir el objeto, para incluir nuevos servicios digitales. Lo habéis hablado, ya lo he dicho yo al principio, el metaverso ya es una realidad. La incubación de empresas y la aceleración de estas también es una realidad en el sector. Este año se incrementa el presupuesto de 1 a 3 millones de euros para el plan de recuperación. Mirad, solamente en el Spanish Hub Audiovisual se preveía una inversión de 18 millones de euros entre el año 2022 y el año 2023. Quiero decir con todo esto que sí que se están haciendo cosas y que creo
que tenemos que hacer más. Lo digo con toda sinceridad, porque para nosotros la irrupción del videojuego en el sector cultural ha sido, os lo he de decir, complicada porque es un sector que no conocíamos, pero muy ilusionante porque es un sector de futuro. Y además es un sector, como decía, no me acuerdo ahora quién de los compañeros, que hemos conseguido que ya todo el mundo detecte que no es un sector de jueguecitos de niños o de adolescentes, es otra cosa. Y todo el mundo acepta eso como una realidad. Nosotros estamos cada día con reuniones con las comunidades autónomas, con el sector, para ver cómo podemos reforzarlo. Y sí, efectivamente, y con esto concluyo, siempre tenemos que ir a más. O sea, yo en esto me gusta ser ambicioso y tenemos que ir a más. Pero, como también reconocía alguno de mis compañeros, el salto que hemos dado en los últimos años es geométrico. Geométrico. O sea, no ha sido un salto proporcional, ha sido mucho más que un salto proporcional. Por lo tanto, es de esperar que eso quiere decir que hay una apuesta real. Y además, os diré, es una apuesta real un poco, si me dejáis decirlo, egoísta por parte del gobierno, porque la verdad es que es una industria que siempre nos da buenas noticias y por lo tanto ayudar a una industria que siempre te da buenas noticias, en el fondo es ayudar a tener buenas noticias, que es al final lo que quiere un gobierno, ¿no? Ayudar a la gente y que el país funcione mejor. José María. Sí, yo decir que es verdad que se nota el apoyo de las comunidades autónomas, sobre todo en la vía que decía, pues tanto de la ayuda para que haya un sector más preparado y un talento mejor formado, pero la parte de ayudas fiscales sí es fundamental el apoyo del Estado, porque de lo que hablamos es del impuesto de sociedades y esto sí que es competencia exclusiva del Gobierno de España, ¿no? Y hasta ahora hemos conseguido que, en principio, todos los partidos políticos, los distintos ministerios del Gobierno, estén más o menos de acuerdo en que esta podía ser una vía para impulsar el sector y quizá es desde Hacienda donde no se ha visto tan claro y por eso le seguimos pidiendo al Ministerio que nos ayude y a ver si seguimos trabajando para convencerles de que, como indican los estudios que hemos ido haciendo desde el sector, de que este tipo de ayudas lo que van a traer al final es más riqueza para el país y más ingresos para las arcas del Estado. Sí, yo diría más, respondiendo también a lo que comentó Víctor, que el sector es muy consciente de que no solo a base de medidas fiscales va a crecer. De hecho, sin ellas, sin ser competitivos con el entorno, acabamos de decir que regiones como Cataluña o en España en perspectiva somos la región que más empleo, la segunda que más empleo está creando, la que más inversión está trayendo, la que más proyectos está trayendo. Creo que el salto cualitativo y cuantitativo de la industria española esta última década sobre todo ha sido exponencial y que eso se ha hecho sin esa herramienta que nos hacen menos competitivos con el entorno. Si la pedimos, si la queremos, es porque creemos que vendría a sumar a lo que ya se está haciendo muy bien en el resto de los ámbitos, ¿no? Por eso nos sentimos con la necesidad de seguir insistiendo, seguir pidiéndola, porque creemos que es algo que va a acelerar todavía más ese fenómeno, esa bola de nieve que se está produciendo en España para convertir a nuestro país en el paraíso europeo, en la tierra prometida del videojuego en Europa, ¿no? Javier, antes mencionabas incluso, en fin, compartías nombres comerciales de videojuegos. Yo creo que es importante también visualizar y probablemente nos puedas ayudar. Oye, en España, ¿qué grandes videojuegos de gran consumo, digamos de AAA, de primera división, se están desarrollando? ¿Se está desarrollando alguno? Porque yo creo que eso también nos puede ayudar a entender, más allá del crecimiento que nos apunta Iván que está viendo y la buena dirección, ¿en qué punto estamos? O sea, ¿qué se está consumiendo en el mundo en estos momentos de origen español? A ver, realmente en los últimos años los juegos españoles, los ya citados Blasphemous y Gris, que son dos instituciones dentro del desarrollo, ahora mismo hace poco salió el Temtem, que es un juego de Crema Studio que ahora mismo en Steam está funcionando muy muy bien. Yo me he encontrado con proyectos en ferias con unos presupuestos
desorbitantes dentro de lo que puede ser un juego indie. Un juego indie puede ser entre 200.000 euros, 1,5 millones, 2 millones de euros de presupuesto. Pues yo me he encontrado proyectos que todavía no han encontrado financiación, que los ves y no tienen nada que ocultar respecto a referentes del género como Resident Evil o como Silent Hill. O sea, que es decir que ahora mismo no hay grandes, o sea, no hay triples A's creados por estudios españoles, pero sí hay lo que llamamos independiente AA, que es un juego independiente pero con unas cotas de presupuesto y de ambición muy grandes. Pues hay 5 o 6 proyectos que son los que están ahora mismo poniendo los ojos todos los publishers, no solo españoles, sino todos los publishers mundiales. Hay que recordar que, como le comentaba antes, todos los publishers europeos y sobre todo americanos están poniendo los ojos en todos los estudios españoles, por aquello del talento que decimos ahora. Ahora mismo te diría que juegos como Temtem, juegos como Soldiers, que es madrileño y es una maravilla, están atrayendo la atención de muchos jugadores de Steam, y desde luego de Steam el siguiente paso obviamente es ir a consolas, y ahí también tienen una parte muy importante de ventas en las plataformas de Nintendo, Sony y Microsoft. Iván. Sí, poner en valor los estudios de alguna manera españoles pero multinacionales que hay en España, ¿no? Yo creo que no casi todas, pero una buena parte de los grandes publishers internacionales se han dado cuenta del potencial creativo de España, han creado y crecido estudios aquí. Tenemos a Electronic Arts en Madrid haciendo FIFA, NBA, tenemos a Epic Games haciendo Fall Guys también en Madrid, tenemos en Barcelona haciéndose Duty, los juegos principales de King, tipo Candy Crush, etcétera, se hacen total o parcialmente aquí, se hace Hitman, se hacen grandes títulos mundiales que ahora cada vez más, digamos, estas grandes multinacionales tienden a distribuir el desarrollo. Buena parte de esos desarrollos muy conocidos de productos globales, se hacen en nuestro país y generan además muchísimo trabajo y dan muchísima experiencia a los profesionales españoles. La parte, digamos, bueno, que desearíamos que fuese distinta es que todas esas propiedades intelectuales fueran propiedades intelectuales de capital español, de estudios españoles, pero eso es un fenómeno que se irá dando con el tiempo, ¿no? Habrá mejor talento en España, que generará estudios con mayores posibilidades, que crecerán más rápido y que generarán esa posibilidad, ¿no? Pero aparte de todo lo que mencionó Javier de estudios nacionales, que son muchos y muy buenos, ¿no? Tenemos también a casi todo el sector mundial, ¿no? Porque ahora también se ha incorporado Asia, tenemos aquí en Barcelona pues a Smilegate, a Namco Bandai, a FanPlus, a actores muy importantes del mercado asiático también, que están desarrollando sus productos de presente y de futuro aquí, ¿no? Y si lo hacen aquí es porque somos un buen lugar para hacerlo, ¿no? Yo quisiera acabar con 2 preguntas de dimensión muy distinta, y acabamos con la intervención de Víctor Francos. Dimensión muy distinta. Uno, cuando esta semana con mis colegas, con mi equipo, preparábamos esta sesión, hubo un debate alrededor de los eSports, ¿no? Sobre en qué medida forman parte de la industria de los videojuegos o incluso es una industria de una dimensión nueva. Los eSports son un generador de eventos, de competiciones que usan los videojuegos como factor de atracción, pero digamos la actividad económica es una actividad colateral, no tiene que ver directamente, y ahora a lo mejor vosotros podéis corregirme, con el desarrollo, sino con la gran capacidad de organizar grandes eventos. Por tanto, la primera pregunta que os quería lanzar es por la relación de la industria del videojuego con la industria de los eSports. Y la segunda pregunta, habéis hablado de determinados retos regulatorios de fiscalidad, facilitar e impulsar formación que permita retener, captar talento. Pero más allá, digamos, de esos retos regulatorios que creéis como industria que son importantes para desarrollaros, ¿con qué retos regulatorios os estáis encontrando ahora mismo? Iván hablaba, por ejemplo, de forma muy colateral, pero lo señalaba, propiedad intelectual, ¿no? Pues yo entiendo que detrás de la propiedad intelectual hay muchos retos regulatorios en el terreno de... ¿Cuáles son esos retos regulatorios que tenéis ahora mismo sobre la mesa, aprovechando una vez más que está el secretario general de Cultura y que probablemente sea interesante que os escuche? Y acabamos con él. José María. Bueno, con respecto a los eSports, para nosotros los eSports son parte de la industria del videojuego. Si hay algo fundamental para que pueda haber competiciones de videojuegos, son videojuegos, y a partir de ahí ya pues jugadores, público y demás, ¿no? Es verdad que los eSports
para nosotros son importantes. A día de hoy todavía son una parte pequeñita de la industria, en lo que a facturación se refiere. Hablamos de que en una industria que está facturando pues más de 150.000 millones de euros al año a nivel mundial, pues los eSports todavía facturan 1.300, 1.200 millones de euros. Por tanto, todavía es pequeño. Hablamos de más o menos el 1%, ¿no? Sin embargo, es una parte de la industria que creemos que tiene un gran potencial de crecimiento y de generación de ingresos de cara al futuro. ¿Por qué? Porque hay grandes audiencias que siguen las competiciones de videojuegos. Y en concreto España y Cataluña, digamos, somos un referente a nivel europeo y a nivel mundial, porque tenemos más de 3 millones de seguidores de las competiciones de eSports de manera regular y eso además una cifra creciente, ¿no? Vemos como las principales competiciones que se organizan en nuestro país o internacionalmente son seguidas por cientos de miles de personas. Y esto llama la atención, por un lado, de los broadcasters, de las empresas que retransmiten estas competiciones, pero por otro lado también de los anunciantes, de los grandes anunciantes. Quizá este interés que ha despertado en los broadcasters y en los anunciantes ha hecho que personas tengan la sensación de que este es un sector muy grande que factura mucho dinero a día de hoy, lo cual no es del todo cierto. Es un sector que despierta mucho interés, es un sector en crecimiento, es un sector que se puede decir que su base de seguidores y de juegos y de jugadores está consolidada, pero es un sector al que le queda todavía mucho camino por delante, ¿no? Entonces, sí se ve como un área en la cual el sector va a seguir creciendo, pero va a llevar algún tiempo. También hay que decir que el sector del videojuego está creciendo año a año, un porcentaje, pues el año pasado fue de en torno al 3% en Europa, y el de los eSports pues dobla su tamaño cada 2 años. Es decir, también es que es un sector tan pequeño que todavía tiene mucho margen de crecimiento. 3 retos regulatorios, 3 titulares que darías para señalar cuáles son 3 retos regulatorios que tenéis como industria. Bueno, nosotros estamos trabajando en distintas líneas. Una tiene que ver con los temas de propiedad intelectual y con la lucha contra la piratería. El sector del videojuego todavía es un sector que se ve muy afectado por esta lacra y estamos luchando para que la piratería descienda. Otro tiene que ver, yo diría, con la confusión que hay entre los videojuegos y el sector del juego. No son lo mismo. A veces el regulador tiende a mezclar conceptos y los dos mundos, y nosotros creemos que no tiene nada que ver uno con otro y estamos trabajando para aclarar esas diferencias y que no se mezclen los dos mundos, ¿no? Y luego hay otra serie de retos que no sé si son tan regulatorios, pero que sí que son importantes para la industria, como puede ser, por ejemplo, la incorporación de la mujer a la industria del videojuego, ¿no? Ver cómo podemos implementar medidas para que cada vez sea un mundo en el que haya más paridad. No es fácil porque en las carreras tecnológicas el número de mujeres matriculadas es del menos del 20% y es la realidad con la que tenemos que convivir, ¿no? Pero seguimos trabajando para mejorar en este aspecto. Javier. Sí, yo creo que es importante lo último que ha dicho José María, la incorporación de la mujer, pero no solo a nivel desarrollo, sino a nivel marketing. Estamos viendo ahora mismo que los grandes juegos, un gran juego, un juego muy caro, si es muy malo, da igual el dinero que le pongas de marketing. Te puedes gastar 200 millones de euros que no va a funcionar. Pero un buen juego con una campaña de marketing viral detrás a nivel de Twitch, Discord, todo esto puede ser oro. Y vemos que cada vez más mujeres se incorporan a este tipo de comunicación, a este tipo de campañas de marketing. Nosotros ya lo hacíamos en el pasado con los eventos de cine que teníamos de animación japonesa y ahora vemos que uno de los factores vitales es obviamente el target y dirigirnos a todo el mundo por igual. Se decía hace un momento que no todo el mundo ahora que tiene 15 juega los que jugamos los de 45. Entonces esa posibilidad de ir al target al que tú quieres vender tu juego a través tanto de mujeres que manejan Twitch, Discord y estas nuevas redes sociales es vital, porque hay videojuegos para todo el mundo. Hace 30 años no era así y ahora para las campañas de marketing también es vital la incorporación de todo el sector.
Iván. 3 comentarios. Con respecto a los eSports, tenemos que dar el salto de hablar de industria de los videojuegos para entender que es un nuevo medio, que es probablemente el medio más influyente que tenemos en nuestros días, ¿no?, para las generaciones actuales y venideras, y por lo tanto, tanto los eSports como eso que llaman o que llamamos metaverso, que todavía no se entiende muy bien, pero que al final es una capacidad que tiene el videojuego de generar atención, de consumir tiempo, de hacernos como personas que estemos más implicados en ese medio y, por lo tanto, generar otra serie de oportunidades profesionales, de oportunidades laborales dentro de ese entorno, y tendremos que verlo desde esa perspectiva. Por lo tanto, todo, de alguna manera, es videojuego, tiene que ver con el videojuego. Con respecto a los retos regulatorios, pues sí, digamos, de acuerdo con mi compañero José María, especialmente en el hecho de que es muy importante que se deje ya de confundir, que a veces ocurre, el sector del gambling con el sector del juego. A veces hay tentaciones de confundirlos y es muy poco beneficioso y muy poco realista. Tenemos que marcar bien la línea que divide esos dos mundos para no caer en la tentación de que regulaciones que tengan que afectar al gambling por derivación puedan perjudicarnos al otro sector. Y con respecto a la diversidad que José María también apuntaba, de que la mujer se incorpore más, yo creo que esto se está produciendo ya naturalmente y se va a producir, pero hay que entender que el sector del videojuego no es un sector tecnológico, no es un sector donde la gente que quiere trabajar en videojuego tiene que ser programador o programadora. Es decir, hay tal variedad y tal espectro de profesiones y de perfiles profesionales que trabajan en el sector del videojuego que casi cualquier persona, esté formada como esté formada, puede encontrar un primer trabajo en el sector del videojuego y a partir de ahí ir a cualquier tipo de los muchísimos perfiles que hay. Víctor, la autoridad competente de la sala me amenaza con apagar la cámara y me pide 1 minuto de oro por parte del Ministerio de Cultura, que es el mejor minuto, por cierto, de la sesión, y es tuyo. Adelante. Pues nada, el minuto de oro es 1 minuto realmente. Propiedad intelectual, absolutamente de acuerdo. Tenemos un problema con la piratería, no solo en los videojuegos. Y ahí no solamente nos tenéis, sino que sabéis que nos preocupamos y nos ocupamos. Respecto a la visión de videojuego versus juego, absolutamente de acuerdo también. Ahí nos vais a tener al lado. Y además, los que estáis en el sector sabéis que ya nos tenéis al lado y que hemos sido muy claros cuando en algún momento se ha intentado decir que una cosa llevaba a la otra o al revés. Por lo tanto, ahí nos tenéis al lado. Yo os voy a decir de nuestro gobierno la incorporación a la mujer, no al videojuego, sino a todos los sectores y a buscar la igualdad plena. Y déjame provocar, Nacho, para acabar, y ya si quieres el año que viene lo hablamos. Los eSports realmente el mayor impacto que están teniendo ahora mismo es que están disminuyendo la presencia en el sport. Y eso es un debate del que se habla poco, pero que preocupa mucho en el sector del deporte. Y yo, como soy secretario general de Cultura y de Deporte, estoy con ese doble sombrero en el que me interesaría que algún día podamos hablar con tranquilidad, porque es bastante interesante. Ahí hay también una derivada regulatoria muy interesante. El deporte es un mundo muy regulado y presenta también nuevos retos. Oye, muchas gracias a los 4, muchas gracias a la zona franca por impulsar esta conversación. Yo me quedo, digamos, con la música con la que me quedo es de un diagnóstico satisfactorio respecto al punto en el que está la industria de los videojuegos en España y con una vocación optimista respecto hacia dónde puede ir. Y para eso es fundamental que personas como Víctor Francos, desde las instituciones, entiendan y sean entusiastas del desarrollo de una industria cultural como estas, y que vosotros, como participantes de esta industria, sigáis reivindicando en todos aquellos foros donde sea posible las oportunidades que genera una industria que es formada por desarrolladores, formada por músicos, por historiadores, por guionistas, una industria cultural con una dimensión digital, que en un momento como este de cambio de paradigma a nivel mundial no podemos dejar de aprovechar la ocasión para tener algo que decir, incluso como instrumento de influencia de la cultura en español en todo el mundo. Así que con esto
os doy las gracias a todas las personas que estáis aquí y que nos habéis visto desde casa. Gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Efectivamente, yo he visto a Víctor ponerse las gafas y tomar nota. Esperamos que haya sido fructífero para todos y para toda la industria del videojuego. Muchísimas gracias por estar aquí, Iván, Víctor, José María y Javier, y Nacho, por supuesto. Y a vosotros os esperamos en unos momentos, en 10 minutos, en el próximo panel de B-Talent, que se llama B-New Jobs Demand. Hasta ahora. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.